interesada e interesante. Les debo decir que me emocionó mucho que Guillermo Garner, un viejo amigo con quien libramos luchas hace mucho tiempo en la Universidad de Antioquia, él desde el estudiantado y yo del profesorado por una universidad autónoma, democrática, etcétera, se acercó a saludarme. Y entonces recuerda uno que la lucha que está librando viene de tiempo atrás, hace mucho tiempo, y me emociona mucho ver un auditorio universitario lleno para escuchar algunas reflexiones. Se arregla el sonido. Muchas gracias, maestro, por su saludo. Estamos firmes en la... Gracias, Guillermo. Bueno, yo siempre he dicho que un auditorio universitario es para mí un auditorio muy especial, porque he hecho docencia durante más de 30 años y eso condiciona, eso va formando determinados hábitos y muchas veces esos hábitos resultan incompatibles con los hábitos que uno tiene que adquirir en la práctica política. Es muchas veces difícil compatibilizar una cosa con otra. Recordaba yo que José Ortega y Gasset tiene un ensayito muy bello que se llama Mirabeau o el político, y en ese ensayo él trata de caracterizar dos tipos humanos muy distintos: el político y el intelectual. El político está caracterizado precisamente en Mirabeau, pero antes se detiene a hablar de lo que es la formación intelectual, como en esa tarea, en esa actividad, uno reflexiona tanto. Esa tarea consiste en reflexionar, en pensar, en analizar y pensar sobre consecuencias que se siguen de la acción. Y muchas veces esto lleva a inmensas dudas, inmensas perplejidades, que a veces paralizan para la acción o no permiten que sea tan rápida como en la política se requiere. Y en política, en cambio, y Mirabeau es el prototipo que elige Ortega, el político es la persona que actúa casi instintivamente y utiliza el pensamiento a posteriori para justificar lo que hizo. Naturalmente que esos son, digamos, tipos puros. Uno en la realidad encuentra mezclados esos dos tipos, pero con eso quiero decirles que los hábitos que uno tiene en la universidad muchas veces chocan con el instinto político. Y cuando les digo que me encanta estar en un auditorio universitario es porque recupero hábitos cultivados durante mucho tiempo y a los que me he apegado y que no estoy dispuesto a abandonar, a pesar de que la política muchas veces requiera mucha rapidez en la acción. Y me parece que un auditorio universitario es siempre un auditorio mucho más adecuado para hacer reflexión política que para hacer proselitismo político. A mí me tiene muy contento, muy emocionado la cantidad de jóvenes, y específicamente de jóvenes universitarios, que permanentemente hacen manifestaciones de adhesión al polo democrático alternativo. Me gusta eso por muchas razones. Una, pues, es casi, digamos, una cierta parcialidad, porque he aprendido mucho de los jóvenes en 30 años de docencia. Y en segundo lugar, porque los jóvenes durante mucho tiempo se mostraron renuentes a la práctica política. Y yo he pensado que esa renuencia a la práctica política era una renuencia justificada. En la política colombiana han prevalecido hábitos, han prevalecido prácticas que no son propiamente muy recomendables, prácticas censurables, hasta el punto de que muchas personas que tendrían mucho que aportar en la política se apartan de ella porque les parece un mundo aborrecible. Y el hecho de que la juventud,
después de haber permanecido mucho tiempo reacia a la política, apática con respecto a la política, haya decidido participar y haya visto en el polo una posibilidad, significa dos cosas. Primero, es un indicio provisorio de que el polo puede crecer y se puede alimentar además de pensamiento. Y en segundo lugar, un reto, porque si la juventud se ha separado de la política por las prácticas que en ella han prevalecido, su adhesión al polo significa, vemos en el polo una posibilidad de hacer política diferente, de hacer política decente, para utilizar una palabra que estamos poniendo muy en boga en nuestra campaña. Eso para nosotros es un reto. Cuando yo digo estas cosas, que nosotros tenemos que ser, por una parte, portadores de una propuesta política a contramano de la propuesta oficial, pero que simultáneamente tenemos que portarla de una manera distinta. Digo, hay que mostrar que la política se puede hacer de otro modo. Me preguntan, ¿y el polo es así de puro? Y yo respondo con un realismo, no, infortunadamente no. Es un propósito que estamos logrando, hacia allá apuntamos. Y precisamente con personas que lleguen todavía incontaminadas de esas prácticas que censuramos, el propósito se puede cumplir con mucha mayor presteza y se puede cumplir mucho más a cabalidad. Me gusta pensar en esto. ¿Por qué la política ha apartado a tanta gente y a tanta gente pensante de su práctica? Fíjense ustedes, si uno piensa que la política tiene dos dimensiones, una dimensión teórica, la reflexión en el fenómeno político, y una dimensión pragmática, práctica, la actividad que en función de propósitos políticos se despliega. Un hecho preocupante es que en Colombia el pensamiento político y la práctica política han estado muy divorciados. Eso no significa que en la política no haya gente pensante demasiado respetable, pero no es eso lo que prevalece. Y yo pienso que una práctica política sin pensamiento político, sin reflexión, es una práctica deshumanizada y una práctica que precisamente se pierde en esos senderos tortuosos de la búsqueda de gabelas, de la búsqueda de beneficios personales, cuando en la política lo que debe prevalecer es otra cosa. Les decía esto, que esa doble dimensión de la política podemos pensarla, por ejemplo, desde Aristóteles. En ese libro que se llama La Política, Aristóteles pone de presente hechos que son elementales. Primero, una afirmación. Aristóteles dice que la criatura humana, el hombre, es un zoon politikon. Zoon politikon significa animal político. Y aquí piensan que se refiere a que los políticos son unos animales. Pero no es eso. Cuando dice zoon politikon, lo que significa es ser sociable, ser que está abocado, casi diríamos condenado a compartir su existencia con la existencia de los demás, abocado a coexistir, abocado a convivir. Y entonces, dentro de la perspectiva aristotélica, la convivencia es un fenómeno natural. Y como él utiliza ese término natural en un sentido axiológico, es buena la convivencia, pero no cualquier tipo de convivencia. Y por tanto, la política, como fenómeno de pensamiento, como fenómeno intelectual, como reflexión, tiene un objeto, y el objeto es buscar las mejores formas de convivencia. De eso se tiene que ocupar el pensamiento político. Y la práctica política es encaminar la acción a realizar, a materializar esas mejores formas de convivencia que han sido identificadas intelectualmente.